Bienvenidos una vez más a vuestro refugio favorito del chismorreo y los realities. Espero que tengan a mano sus palomitas y su bebida preferida porque, hoy la cosa se pone más caliente que un volcán en erupción. Y sí, como bien han leído en el título, hoy vamos a diseccionar un rumor que, si se confirma, no solo va a sacudir Italia, sino que podría reescribir la historia de una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Agárrense fuerte porque esto va a ser un viaje alucinante. Se dice, se comenta, se murmura que las mismísimas madres de Can Yaman y Demet Özdemir, nuestros ídolos indiscutibles, las estrellas que brillaron con luz propia en Erkencikus, compartieron un vuelo con destino a la tierra de la pasta y el amor. Y por lo que cuentan las lenguas viperinas, este no era un viaje de amigas para disfrutar de un buen plato de espagueti a la carbonara, no. Esto podría ser muchísimo más importante. Pero antes de que nos dejemos llevar por la euforia y las teorías conspiratorias, les recuerdo, mis corazones, que si todavía no se han unido a esta gran familia de amantes del salseo, este es el momento de darle al botón de suscribirse. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Así no se perderán ni una sola exclusiva, ni un solo chisme jugoso, ni una sola actualización de última hora. Confíen en mí, no se van a arrepentir. Además, suscribirse es totalmente gratis y me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a la comunidad. Y ahora sí, vamos a desatar el infierno. Prepárense porque la cosa se pone explosiva. Imaginen la escena, dos mujeres, ambas con una personalidad arrolladora, dos madres orgullosas de sus hijos convertidos en mega estrellas internacionales, dos figuras con ideas muy claras sobre lo que es mejor para la felicidad y el futuro de sus vástagos, y las dos, encerradas en un tubo de metal volando a miles de metros de altura durante horas y horas. ¿Pueden sentir la tensión? Yo ya estoy sudando. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Hasta el momento, esto no es más que un rumor, un chisme que ha ido creciendo como la espuma en las redes sociales. No hay comunicados oficiales, no hay declaraciones de los representantes, no hay tweets confirmatorios. Pero como todos sabemos, cuando el río suena, agua lleva. Y la idea de que Güldem Yaman y Aysen Özdemir, las madres de Can y Demet, hayan coincidido en un avión, no suena tan descabellada si consideramos los estrechos lazos que unen a ambos actores con Italia. Can, como todos ustedes saben, se ha establecido en Italia desde hace ya un tiempo. Está trabajando en importantes proyectos televisivos y cinematográficos, ha aprendido el idioma y se ha convertido en un verdadero embajador de la cultura turca en el país. Demet, por su parte, también ha visitado Italia en numerosas ocasiones, ya sea por motivos de trabajo, para asistir a eventos o simplemente para disfrutar de unas merecidas vacaciones. Así que dentro de lo alocado que suena todo esto podría ser absolutamente cierto. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, ¿qué hacía cada una de ellas en Italia? Esa es la pregunta del millón. Los rumores apuntan a que Güldem Yaman, la madre de Can, viajaba para visitar a su hijo, para supervisar de cerca sus proyectos en Italia y para brindarle su apoyo incondicional. Como sabrán, Güldem es una figura clave en la vida de Can, su confidente, su consejera y su mayor fan. Se dice que tiene una gran influencia en sus decisiones profesionales y que siempre está ahí para guiarlo y protegerlo. En cuanto a Aysen Özdemir, la madre de Demet, las razones de su viaje a Italia son un poco más difusas. Algunos sostienen que iba a visitar a su hija, quien estaría considerando la posibilidad de participar en algún proyecto televisivo o cinematográfico en Italia. Otros, los más conspiranoicos, los que ven conexiones ocultas en cada esquina, sugieren que podría haber un intento de acercamiento entre las familias prepárense, para propiciar una reconciliación entre Can y Demet. Por Dios, qué nivel de dramatismo. Esto es digno de una telenovela de máxima audiencia. Porque, seamos honestos, la relación entre Can y Demet, al menos públicamente, ha sido bastante distante y tensa desde que terminaron su romance. Después del éxito arrollador de Erkencikus, que los catapultó a la fama mundial y los convirtió en ídolos de masas, la pareja se separó de forma abrupta y, desde entonces, han evitado coincidir en eventos públicos, han sido muy cautelosos a la hora de hablar el uno del otro y han mantenido una estricta política de cero contacto. Pero, como dice el viejo y sabio refrán, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y los millones de fans de la pareja, los llamados Candem, los que vivieron y respiraron su amor en la pantalla, los que suspiraron con cada beso y con cada mirada, siguen soñando con una reconciliación.
Siguen aferrados a la esperanza de que el amor que un día sintieron el uno por el otro pueda resurgir de las cenizas y volver a encender la llama. Por eso, la noticia de que sus madres podrían haber coincidido en un avión ha desatado una auténtica locura en las redes sociales. Los fans se han lanzado a especular sobre todo tipo de escenarios posibles. ¿Qué pudo haber pasado durante el vuelo? ¿Hablaron? ¿Se pelearon? ¿Intercambiaron confidencias? ¿Intentaron mediar para que sus hijos se reconcilien? Han creado todo un universo paralelo de teorías, deseos y fantasías. Esto es un auténtico culebrón, señoras y señores. Y es que, seamos realistas, la relación entre las madres de los famosos puede ser un factor determinante en el rumbo de sus vidas amorosas. Todos conocemos historias de madres que no aprueban a las parejas de sus hijos y que hacen todo lo posible para separarlos, utilizando todo tipo de estrategias y tácticas, desde el chantaje emocional hasta la manipulación psicológica. Y también conocemos historias de madres que, por el contrario, apoyan incondicionalmente a sus hijos y a sus parejas, que las acogen con los brazos abiertos y que hacen todo lo posible para que la relación funcione, ofreciendo su sabiduría, su apoyo y su cariño. ¿En qué bando estarán Guldem y Aysen? ¿Serán de las que ponen palos en las ruedas o de las que allanan el camino? ¿Serán de las que complican las cosas o de las que facilitan el entendimiento? Esa es la gran pregunta. Si la teoría de la reconciliación fuera cierta, la implicación de las madres podría ser crucial. Imaginen a Guldem con su fuerte personalidad y su innegable influencia sobre Khan, tomando la iniciativa y convenciendo a su hijo de que le dé una segunda oportunidad a Demet. Sería un sueño hecho realidad para los Khan-Dem. Un cuento de hadas moderno. Pero también hay que tener en cuenta la posibilidad de que el encuentro entre las madres haya sido puramente casual, una simple coincidencia sin ninguna implicación romántica. Quizás ambas viajaban a Italia por motivos personales, totalmente ajenos a la vida amorosa de sus hijos, y se encontraron por casualidad en el mismo avión. En ese caso, la historia sería mucho menos interesante, pero no por ello menos digna de ser contada. Al fin y al cabo, los accidentes ocurren. Porque al final, lo que nos gusta de estas historias es la especulación, la posibilidad de imaginar escenarios alternativos, de elucubrar sobre lo que podría haber pasado, de soñar con finales felices. Y en el caso de Khan y Demet, la esperanza de una reconciliación siempre está presente en el imaginario colectivo de sus fans, como una llama que nunca se extingue. Y para ser totalmente sincera, a mí también me encantaría que volvieran a estar juntos. Eran una pareja tan bonita. Tenían una química increíble en la pantalla, una conexión que traspasaba la cuarta pared. Se notaba que había algo especial entre ellos, una chispa que los hacía brillar con luz propia. Pero claro, la vida real no es una telenovela y las cosas no siempre salen como uno quiere. A veces el destino tiene otros planes. Así que de momento tendremos que conformarnos con seguir de cerca los rumores y las especulaciones, con analizar cada pista y con interpretar cada señal. Tendremos que esperar pacientemente a que alguno de los implicados se pronuncie al respecto, a que nos dé una señal, a que nos revele la verdad. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos por separado, admirando su talento y recordando los buenos momentos que nos regalaron juntos en Erkencicus. Y hablando de Erkencicus, ¿se acuerdan de aquella escena en la que Khan y Demet se besan bajo la lluvia? ¡Ay, qué momentazo! ¡Qué romanticismo! ¡Qué pasión! Todavía se me pone la piel de gallina al recordarlo. Y es que la magia que transmitían juntos era innegable, una fuerza arrolladora que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. Por eso, la esperanza de una reconciliación sigue viva entre sus fans, alimentada por el recuerdo de un amor que parecía invencible. Pero bueno, volviendo al tema central, al meollo de la cuestión, al encuentro entre las madres en el avión. ¿Creen que realmente hubo tensión en el ambiente? ¿Piensan que hablaron de Khan y Demet? ¿Imaginan que intentaron mediar para una posible reconciliación? Dejen volar su imaginación y compártanme sus teorías en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. Y ya que estamos hablando de teorías conspiratorias, ¿alguien se anima a escribir un fanfic sobre este encuentro? Me encantaría leerlo. Seguro que hay mentes creativas por aquí que pueden imaginar una historia súper interesante y llena de drama, con diálogos ingeniosos, giros inesperados y por supuesto, un final feliz. ¡Anímense! Dejen volar su imaginación. En fin, mis soles, que este rumor nos ha dado para un buen rato de salseo.
Y la verdad es que me encanta compartir estas cosas con ustedes, porque sé que son tan fans de Khan y de Met como yo. Así que gracias por estar ahí. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que todo esto son rumores, especulaciones y teorías. No hay confirmación oficial por parte de las partes implicadas. Pero como dice el dicho, el rumor es la antesala de la noticia. Así que mantendremos los ojos bien abiertos y estaremos atentos a ver qué pasa. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de intriga y especulaciones. En resumen, hemos explorado el rumor que está causando furor en las redes, la posible coincidencia de las madres de Can Yaman y de Met Özdemir en un avión con destino a Italia. Hemos analizado las posibles razones de sus viajes, las implicaciones que esto podría tener en la relación de Khan y de Met, y hemos dejado volar nuestra imaginación con teorías y especulaciones. Gracias por haberme acompañado una vez más en este viaje lleno de salseo y realities. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya entretenido. Ahora, me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que las madres de Khan y de Met se llevaban bien en el avión? ¿Piensan que este encuentro podría influir en una posible reconciliación de la pareja? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan al respecto. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle un me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y de Met, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Además, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y así estarán al día de todas las novedades, exclusivas y salseos que les tengo preparados. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao, ciao. Hasta la próxima, mis amores. No se olviden de sonreír. Y recuerden que el amor siempre encuentra su camino.